hace un trabajo interior de ver en qué medida en el ciclo en cuestión ha respetado ese precepto, lo ha cumplido, ha sido fiel o se ha apartado con algún tipo de comportamiento. Entonces, es una práctica muy saludable para uno mismo y para la comunidad. Y está estipulado en los Vinayas. Los Vinayas son la colección de reglas monásticas, ¿no? Que si algún monje ha infringido un precepto grave y en la Patimokkha, en la reunión, no dice él mismo que ha cometido eso, porque eso es otra forma, una forma de confesión, es después de leer el precepto, si alguien siente que lo ha incumplido, que lo ha infringido, entonces lo expresa en voz alta delante de la comunidad y se confiesa de alguna manera delante de la comunidad. No todas las formas son así, pero esta es una de las formas. Es quizá la más estricta, ¿no? Porque supone un desvelamiento de los propios errores delante de la comunidad, por supuesto con una petición de perdón, de ser comprendido, de ser... Pero si alguien sabe que otro ha infringido de forma grave un precepto y no lo anuncia él mismo, entonces esa persona o los demás o la persona que lo sepa tiene la obligación moral de decirlo. Pero no se concibe como una denuncia, ¿no? Como una de no, este hizo tal, ese lo hizo, sino como una ayuda para la purificación kármica de la persona que ha infringido el precepto, ¿no? Porque el hecho de confesarlo, el hecho de sacarlo a la luz, es el inicio de la purificación de ese karma, de la superación de ese karma. Entonces, en ocasiones como esta, es necesario, o cuando nosotros hacemos las reuniones, los círculos de corazones semanales en el templo, y alguien no está cumpliendo con su responsabilidad, alguien no está haciendo lo que se espera de él, lo que se espera de su función y de su comportamiento, entonces es necesario para la comunidad que si esa persona no confiesa su error o no reconoce su error, otros indiquen ese error. Entonces, este precepto no es un pacto de silencio entre los que cometemos errores, en el sentido de decir, vale, de acuerdo, yo no hablo de tus errores y tú no hablas de los míos, ¿vale? De acuerdo, entonces ese es el principio de la corrupción política, de la corrupción de todo. Es decir, una corrupción tapa a otra corrupción. No es necesario sacar el error, pero es la actitud con la que se hace, no una actitud de denuncia. Como decía el maestro de Shimaru, en la educación, a la hora de abordar, de enjuiciar de alguna manera las acciones de otro, hay que tener en cuenta distintos factores. En primer lugar, hay que proteger y respetar siempre la naturaleza de Buda de esa persona, porque incluso el criminal más sanguinario tiene la naturaleza de Buda, es un Buda. Entonces, esto desde el punto de partida, respetar la esencia espiritual, proteger la esencia espiritual de esa persona. Después hay que tener en cuenta la intención y la acción y ver dónde ha estado el error.
porque a veces la intención es buena, realmente, es pura, no es una intención de dañar, no es una intención de generar disturbio, no es una intención de hacer daño ni hacer mal, pero por falta de sabiduría o de apreciación, de discernimiento, se emprende una acción que finalmente resulta dañina, que resulta errónea. Entonces, en ese caso, se debe proteger y cuidar la intención que ha sido buena y censurar y reconocer el error en la acción en sí. Y también puede pasar al contrario, que uno con muy mala intención finalmente haga una acción que resulte beneficiosa por carambola o por... Entonces, en ese caso, aunque se reconoce que esa acción finalmente ha sido beneficiosa, pero la intención que la movió fue una intención errónea. Entonces, hay que censurar la intención. Diciendo, no hablar de las faltas de los demás es en el sentido de no murmurar. Por ejemplo, ¿qué podemos decir de un practicante que ha recibido los preceptos de Bodhisattva y que deja todo en su ciudad, deja su familia, y se viene a vivir al templo con la intención de quedarse a vivir en el templo? Es designado como tenzo titular durante la sesshin de verano y a mitad de la sesshin de verano se va, abandona su función sin decirle nada a nadie, ni a ningún responsable, ni al abad, ni... ¿Qué pensáis vosotros de esta acción? ¿Sería censurable? ¿Sería correcta? ¿Sería incorrecta? Porque justo es eso lo que acaba de ocurrirnos. Luca acaba de irse esta tarde. No estoy poniendo un ejemplo abstracto, sino es algo que acaba de ocurrir hace apenas 2 horas, ¿no? Entonces, esta mañana tuve un dokusan con él y, bueno, quedamos en que se iba después de la sesshin, que ya no se quedaba ni a la siguiente sesshin. También está enfermo, está mal, tiene problemas estomacales muy fuertes. Yo comprendo su situación. Acaba de separarse. Ha dejado a su hijo por el que siente un gran apego, una gran estima. Y vino al templo como un toro en estampida, ¿no? Así diciendo, por fin, ahora que soy libre, pues ya me puedo dedicar a ser monje, por ejemplo. Y claro, 2 semanas que no ha llegado a cocina y se ha sentido como un tigre enjaulado, ¿no? Entonces yo comprendo que se sienta mal, comprendo que la situación sea tensa, incluso comprendo que tenga una necesidad compulsiva de irse, la misma compulsión con la que se vino, pero por lo menos unas palabras de adiós. Si no, es como... es dejar a la sangha en una situación en medio de una sesshin. Es irresponsable, ¿no? Podríamos decir, es irresponsable. Y entonces no se trata de ahora de criticarle, de anatemizarle, de decir a la hoguera, no se trata de eso. Yo le deseo lo mejor y ojalá que pueda curarse y que pueda encontrar un buen cauce para su vida, pero el comportamiento, la acción no puede ser aprobable, ¿no? ¿Qué pensaríais vosotros si de pronto no me presento al Teixo
Iban a buscarme a mi despacho y no estoy, van a buscarme a mi casa y no estoy. Os encontré con una nota que dice: ahí os queda, que me voy, me he ido. Eso diría, ¡wow! Vaya. Séptimo precepto dice: no te elogies a ti mismo ni denigres a los demás. Tenemos que comprender a qué va destinado este precepto. Va dirigido a una actitud muy generalizada en todos nosotros, de creer que uno siempre tiene razón, de que uno hace siempre las cosas bien y que son los demás los que están equivocados y los que se equivocan siempre. Entonces uno se elogia a sí mismo y dice: qué bien lo hago, qué bien lo pienso, pero el otro, mira qué mal lo hace, ¿no? Entonces, apliquémoslo este precepto en nuestro comportamiento diario, en nuestras relaciones diarias, y veremos cuántas veces, cuantísimas veces caemos en esto. Está claro que si uno actúa de una determinada manera es porque cree que es la mejor manera. Porque si creyera que hay otra manera mejor, pues seguiría esa. Entonces es inevitable creer que lo que uno hace es lo mejor que uno puede hacer en cada momento. Y que desde ese punto de vista uno pueda considerar que otro está actuando equivocadamente. Esto es posible. Pero a partir de ahí, elogiarse a sí mismo y denigrar al otro es algo que no es en absoluto necesario. Yo creo que esto es lo mejor y por lo tanto es lo que hago. Tú crees que lo mejor es hacer eso, yo creo que estás equivocado, pero bueno, allá tú, con tu vida y con tu cosa, ¿no? Y eso no significa ensalzarse a sí mismo y hundir al otro, sino que cada uno actúe de acuerdo a su propia conciencia. Y al finalmente, como dice el Shodoka, ¿quién tiene razón? ¿Y quién va en sentido contrario? Y el maestro Yoka Daishi responde: ni siquiera el cielo lo sabe. ¿No? En términos absolutos. Porque nosotros decimos allá arriba, pero eso es una convención, ¿no? Allá arriba puede ser ahí, cuando salimos de nuestra esfera humana, porque el planeta flota en el universo. Una vez que está en el universo, ¿dónde es arriba y dónde es abajo? ¿Dónde es la izquierda y dónde es la derecha? No hay arriba ni abajo, hay un espacio ilimitado e infinito. Arriba y abajo es con respecto a qué. Es relativo, es siempre relativo a algo. El vaso está arriba del suelo, pero el corcho está arriba de la corteza terrestre. Pero todo está debajo de la bóveda celeste, por lo menos de esta parte de aquí. Ahora que estamos en este hemisferio, pero los que están en el otro hemisferio, en el hemisferio sur, cuando ellos dicen arriba, señalan para allá abajo. Entonces uno dice que arriba es allí, otro dice que arriba es allí. ¿Eh? ¿Lo de qué? Mira, para arriba. De lo que Ya. Y finalmente, no te elogies a ti mismo ni denigres a los demás, significa que deberíamos considerar de alguna manera que los errores de los demás son nuestros propios errores y que nuestros aciertos son los aciertos de los demás.
Todos, dice Dogen, todos y cada uno de los Budas y patriarcas abarcan el cielo completo y la gran tierra. Cuando el cuerpo del Dharma aparece, no hay ni una pizca de tierra en la tierra. El gran cuerpo del Dharma es la visión del Dharmakaya, la vida cósmica, el universo, el cosmos. Hay el cosmos como un solo cuerpo, la totalidad de la vida como un solo cuerpo. Entonces, en ese mismo cuerpo somos idénticos a los que cometen errores, a los que se extravían, a los que infringen los preceptos, somos idénticos a ellos. No aparece una pizca de tierra en la tierra, quiere decir que cuando la visión del Dharmakaya, del cuerpo universal, aparece como un todo, no podemos separar de ese todo ni siquiera una pizca de tierra. No podemos diferenciar, no podemos apartar, porque es un todo. Por eso cuando los Budas y patriarcas y ancestros realizan el cuerpo Dharmakaya, su cuerpo abarca la totalidad, tanto de los justos como de los pecadores. Entonces, dicho en pocas palabras, estamos todos en el mismo barco y los errores de uno son nuestros propios errores, de alguna forma. Eso no quiere decir que tengamos que asumir la responsabilidad de los errores de los demás. Al mismo tiempo, cada uno es cada uno. Quiere esto decir que el otro es una parte del yo. El otro es otra parte del yo. El otro es otro yo. Por lo tanto, los errores del otro son los errores del otro yo. El octavo precepto dice: no tengas avidez de Dharma ni de objetos materiales. Una sola frase del Dharma es la expresión de la realidad de las miríadas de formas y de los 100.000 seres. Una sola frase del Dharma es la realización de todos los Budas y patriarcas. Deberíamos dar el Dharma siempre que se nos sea pedido. No lo des nunca de mala gana. No tener avidez de Dharma, en general, no solemos sufrir demasiado de esto. Más bien sufrimos de la avidez de objetos materiales. Ojalá tuviéramos esta enfermedad para poder aplicar la medicina adecuada, pero primero hay que tener la enfermedad, que es la avidez de Dharma, y no es nuestro caso, en general, ¿no? Algunos sí, ¿no? Conocemos a algunos que tienen una avidez de conocimiento, una avidez de acumulación, una avidez de colección, es el espíritu, son los espíritus hambrientos aplicados al Dharma. Entonces conciben el Dharma como algo que tienen que estar engullendo, 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 y nunca es suficiente, nunca es bastante, nunca se llega a la saciedad. Cuando una sola frase del Dharma, un solo poema, el verso de un solo poema, una expresión dentro de un verso de un solo poema, si lo penetramos, si lo degustamos, si lo paladeamos, puede llegar a darnos una satisfacción espiritual muy plena y profunda. Dogen comenta de este precepto: el Dharma es la verdadera realidad que lo impregna todo. Cuando no aparece la codicia, se practica el precepto de no tener avidez de Dharma ni de objetos materiales. La avidez de objetos materiales también es inmoral, es antiética.
Sobre todo si tenemos en cuenta que desde que se ha podido calcular la huella ecológica, que es, esto lo hizo la organización ADENAT, ¿no? Simbólicamente es la cantidad de hectáreas de tierra, de la tierra que hay en la tierra, que una persona necesita para satisfacer sus necesidades, ¿no? Y en esa medición se incluye la energía, se incluye los desechos, se incluye la alimentación, se incluye el oxígeno, se incluye el agua, todo eso. Pues se ha calculado que, según las hectáreas que tiene el planeta, sobre todo las fértiles y cultivables, y dado el número de seres humanos que habitamos, me parece que la media es 1,5 por ahí, ¿no? 1,5 hectáreas por persona. Nos correspondería para que todos tuviéramos suficiente para vivir. Entonces nos encontramos que muchos países de África y de Asia y de Sudamérica no llegan ni a 1/4 de hectárea, lo que realmente consume. Es decir, tienen mucho menos de lo que les corresponde por justicia. Y un ciudadano español, francés, pues estamos ya a las 7,5, ¿no? 2 o 3 hectáreas. No, más. Estamos consumiendo más nosotros. Y los Estados Unidos y Japón me parece que 4 o 5 hectáreas por persona. Esto en total lo que da es que ya hoy día necesitamos 3 planetas para satisfacer el consumo que está habiendo ahora, 3 planetas, y solamente hay uno. ¿Cómo se explica esto? Pues muy sencillo. Unos están consumiendo más de lo que le corresponde y debido a eso otros no pueden consumir ni siquiera lo que necesitan. Unos están consumiendo más allá de las necesidades y otros no llegan ni siquiera a satisfacer sus necesidades. Detrás de esta injusticia, de este desequilibrio, está la avidez de objetos materiales, de todo tipo. Entonces, reducir esa avidez, reducirla adoptando un modo de vida ético, una simplicidad voluntaria, forma parte de nuestra vida como bodhisattvas. Es un imperativo moral y además es un imperativo de supervivencia de la especie. Tenemos que ver cómo ir decreciendo, porque si estamos consumiendo 2 o 3 hectáreas y solo nos corresponde 1,5, entonces tendríamos que ver cómo ir decreciendo para llegar a eso. Pero ¿quién se plantea el decrecimiento ahora? Los gobiernos siguen con las antiguas tesis de que para salir adelante hay que crecer, hay que seguir creciendo. Eso quiere decir, hay que seguir consumiendo, es decir, hay que seguir utilizando recursos, objetos materiales, materias primas. Ahí está la contradicción y el problema. Por eso de esta crisis seguramente no vamos a salir creciendo. Y seguramente los políticos lo saben, pero todavía no pueden decirlo, porque eso sería entonces una alarma social, ¿no? Un escándalo social. El precepto número 9 dice: no te encolerices. Cuando vas y vienes sin apegos, cuando eres real sin apegos,
el océano de nubes magníficas y brillantes aparece ante ti. Lo contrario del océano de nubes magníficas y brillantes es un cielo bien cargado, soltando rayos y truenos, que es la energía de Zeus, ¿no? La energía de la cólera, ¿no? O sea que Zeus se encolerizaba y mandaba rayos a los humanos, y al que le pillaba lo freía, ¿no? Eso es un arquetipo. Zeus es un arquetipo de un impulso de nuestra propia mente, ¿no? ¿Quién no ha mandado rayos de cóleras a diestra y a siniestra? Pero la cólera tiene un enorme poder destructor. Lo que se ha construido durante muchos años, con mucha paciencia, con mucha dedicación, es destruido en un instante de cólera. Que destruir es muy fácil, construir es mucho más difícil. Fijaos en las ciudades, por ejemplo, con sus calles, su sistema de alcantarillado, la red de metros, de autobuses, los tubos, el agua, la electricidad, el tiempo que cuesta construir todo eso. Pues cuando llega una guerra, ahora por ejemplo como en Siria, antes era Libia, ahora es Siria, en Alepo en concreto, pues en estas semanas están destruyendo entre los dos bandos, ¿no?, la ciudad. Ya hay escasez, ya no se puede encontrar alimento, el agua ya no funciona. Y claro, los combatientes lo hacen llevados por su cólera, cada uno por su ira, cada uno creyendo que la razón está de su parte, cada uno creyendo que su cólera es santa. Bush creía que su cólera para atacar a quien quisiera era justificada y era santa. El Bin Laden pensaba también que su cólera para asesinar y atacar y destruir era santa. Todo el mundo cree que tiene la razón. Todo el mundo cree que Dios está de su parte, sea cual sea el Dios, ¿no? Pero lo que de verdad cuenta es que la cólera es una de las grandes fuerzas destructoras, mucho más que la bomba atómica, porque hay que tener mucha cólera para apretar el botón. Después el daño que hace la bomba es tremendo, pero es que alguien tiene que apretar el botón, alguien tiene que dar la orden, alguien acciona el mecanismo, ¿no? Las bombas no estallan ellas solas, sino que es la cólera humana la que acciona el poder de la destrucción de las bombas. Y eso así a escala internacional, pero en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, la cólera es igualmente destructiva y no tiene ningún beneficio, porque si tuviera algún beneficio, pero no tiene ningún beneficio, porque las secuelas que deja la cólera en la persona que recibe los efectos y en la persona que ha sentido la cólera, igualmente es un campo quemado, después es un campo quemado. Vemos que la venganza da placer, incluso podemos deleitarnos en el placer de la venganza, pero ese placer se convierte en un dolor muy intenso sin que pase mucho tiempo. Es decir, repito, no estamos hablando del bien y del mal como valores absolutos. Los preceptos de Bodhisattva no nos dicen, niños, sed buenos, niñas, portaos bien. No es eso. Estamos hablando de karma. Estamos hablando de leyes
para funcionar en el mundo del karma. Es como aprender a conducir un coche. Hay códigos, hay reglas que hay que respetar, porque si no, no salimos de la carretera, chocamos con otro, creamos un follón de 1000 demonios. Algunos hacen eso, conducen en dirección contraria. Entonces, no es que conducir por la derecha sea lo bueno y conducir por la izquierda sea lo malo, desde un punto de vista absoluto, ¿no? Pues si vamos a Inglaterra, tenemos que conducir por la izquierda, y allí es bueno. Y si los ingleses vienen aquí, tienen que conducir por la derecha. O sea, la cosa no está en el bien absoluto, está en fluir por las carreteras. Como decía en El Salvador, el Código de Salvador solamente tiene 2 reglas, el Código de Circulación. Una, que no te vea ningún policía, y la otra, procura no chocarte con nadie. A partir de ahí puedes hacer lo que quieras. Y funciona, más o menos. Y funciona. Y funciona. Te quiero decir, estamos hablando de cómo conducirnos, cómo fluir por la vida teniendo los menores encontronazos, los menores accidentes, los menores problemas, es decir, las repercusiones kármicas más benignas o positivas para nuestros pensamientos, palabras y actos. Entonces, de eso se trata. Y cuando los preceptos, las enseñanzas de los preceptos indican estos preceptos en concreto, es porque es con respecto a estos preceptos, entonces deberíamos recibir respetuosamente los 3 tesoros, entregarnos a ellos y no dañarlos, creando desunión en la sangha o calumniando a los miembros de la sangha, al maestro, a los maestros, etc. Es igual si la sangha y los 3 tesoros se convierten en la referencia para muchas personas y son como una barca realmente que ayuda a atravesar el océano de sufrimiento del mundo. Si debido a nuestra cólera, a nuestra rabia, por la razón que sea injustificada, nos ponemos a destruir a estos 3 tesoros, pues estamos haciendo un gran daño. Es un gran daño. En el budismo se dice que hay unas faltas o cuya repercusión, cuyos efectos son inmediatos. Una es matar al padre, matar a la madre, matar al Buda, a un maestro o a un Mahasattva. Y otra es crear desunión o separaciones dentro de la sangha, minar la armonía y la cohesión de la sangha. Se le llaman pecados de retribución inmediata, porque en la doctrina del karma se dice que muchas de nuestras faltas o de nuestros errores kármicos, sus repercusiones se manifiestan en los 3 tiempos. En el presente son las de retribución inmediata. Por ejemplo, tomamos un veneno y ¡pam!, inmediatamente el efecto está ahí, ¡pam!, y morimos, ¿no? El veneno no espera al año después, o a 3 años, o a 5 años, o a la siguiente vida. Actúa enseguida. Hay otras acciones cuya repercusión son a medio plazo. Medio plazo puede ser 10, 15, 20 años, o a lo largo de toda esta vida, en algún momento de esta vida, y otras repercusiones o retribuciones que aparecen
en las vidas futuras. Es decir, no tenemos manera de escaparnos del karma, porque al ser una ley natural, continúa su acción incluso más allá de la desaparición del cuerpo físico de la persona que lo ha creado, que ha creado esa acción. ¿Podéis entender esto? Así que estos son someramente los 10 preceptos. Por supuesto que cada precepto requiere una mayor profundización. Y en parte la relación maestro-discípulo tiene como tarea el ir clarificando el sentido de estos preceptos a lo largo de la práctica. Dado que la realidad es tan compleja, no se puede reducir el comportamiento de una persona, de una vida, en una serie de palabras o de enunciados rígidos, ¿no? La realidad es mucho más compleja. Por eso los preceptos requieren siempre de la sabiduría para ser comprendidos, para ser interpretados y sobre todo para ser experimentado como forma de comportamiento en la vida cotidiana. Y la sabiduría es el discernimiento, es decir, la capacidad de comprender las circunstancias de un momento dado, que además son siempre cambiantes de un momento para otro. Entonces, no debemos tomarlo como un moralismo puritano estricto, sino como fuentes o focos de orientación que debemos ir clarificando cada vez más. Ya mañana vamos a ver cómo finalmente el Dharma del Buda se apoya en 3 pilares que son Sila, los preceptos, Samadhi, la práctica de la absorción en Zazen, y Prajna, que es el discernimiento, la sabiduría penetrante. Entonces, son las 3 patas que se apoyan mutuamente. Mañana lo vamos a ver con más detalle. Entonces, la sabiduría debe ser aplicada a los preceptos. La práctica de los preceptos nos permite una mejor disposición para penetrar en el samadhi, en la experiencia del samadhi, y el samadhi de Zazen nos va abriendo cada vez más el ojo de la sabiduría para comprender la verdadera naturaleza de las cosas. Estos días he estado todo el tiempo hablando y no he dejado ningún momento para coloquio. Entonces creo que ahora vamos a dedicar un tiempo por si alguien tiene alguna pregunta. Maestro, con respecto al karma, cuando se intenta matar al padre y a la madre, ¿qué consecuencias? Solo el intento, digamos, o sea, la idea de hacerlo. Vamos a ver, desde el punto de vista del budismo, una acción kármica completa, es decir, completa, madura para que dé el fruto, se compone de 3 partes, de 3 aspectos. Primero está la intención de hacer, después está la acción. Y una vez que la acción ha sido hecha, la complacencia en los resultados de la acción. Cuando se dan los 3 elementos, esa es una acción kármica plenamente madura y es la que tiene
la retribución inmediata. Solamente la intención eventual, alguna vez, de vez en cuando, sin que eso llegue a plasmarse en ninguna acción, no es una acción kármica completa. Por supuesto que es una acción kármica mental de alguna forma, ¿no? Y que hay que cuidar, porque todo empieza en la mente, todo empieza en la intención de la mente. Pero no se puede decir que sus efectos kármicos maduren a no ser que se cumplan estas tres condiciones. De manera que uno puede matar al padre sin intención, en un accidente, o a la madre, ¿no? Sin que haya intención. Y cuando uno se da cuenta de lo que ha hecho, obviamente no se complace en lo que ha hecho, ¿no? Porque lo ha hecho sin querer, sin darse cuenta. Pueden ocurrir muchos accidentes. Algunos padres han matado a los hijos sin darse cuenta, ¿no? Porque estaban jugando debajo del coche, porque 100.000 historias que hay, ¿no? Entonces, esto es a veces uno está ofuscado y tiene la intención, por ejemplo, ofuscado por la cólera o por la rabia o por la venganza, ¿no? Y en ese momento de ofuscación surge la intención, se realiza el acto, se completa el acto, pero después, cuando uno vuelve en sí y sale de la ofuscación de la cólera, dice, ¿pero qué he hecho?, ¿no? Entonces se arrepiente. Entonces, aunque eso es un eximente también ante la ley humana, ¿no?, el arrepentimiento, pero desde el punto de vista kármico también es un eximente. Eximente se dice. Eximente. Eximiente. ¿Ah? ¿Me entiendes? Siguiendo con este tema, por ejemplo, ¿un rito de purificación influye en ese karma o es imposible? Influye. No, en primer lugar, no se puede hablar de generalidades, porque no son iguales todas las acciones, ¿eh? Los efectos no son los mismos, ¿no? Pero en general el arrepentimiento, la confesión de verdad, o sea, de verdad quiere decir la confesión, el sentido de la confesión es que nuestra propia conciencia pura reconoce el error. La práctica de la confesión es una práctica de reconocimiento, es una práctica de conocimiento. No es solo una práctica moral, de decir, he hecho mal, entonces reconozco que he hecho mal, y si reconozco que he hecho mal, la penitencia es menor, con lo cual, no es ese juego. Está más allá del juego humano. Entonces, cuando la conciencia reconoce claramente el error y a partir de ese reconocimiento surge una determinación de no volver a cometer ese error, pues la repercusión kármica se reduce en la propia conciencia y en los demás. Lo vemos también en este diálogo que os dije ayer, o antes de ayer, que se está teniendo lugar entre, por ejemplo, etarra y víctimas. Y a veces el etarra que puso la bomba, arrepentido, porque claro, el arrepentimiento es fundamental, ¿no? Si no, va a ver a una de las víctimas para reconocer que fue un error, que se arrepiente de ese error y que siente mucho y lamenta mucho las repercusiones que eso tuvo en la vida de la víctima, de su familia, etcétera, etcétera. Eso es gloria bendita. Es gloria bendita para el exterrorista, es gloria bendita para la víctima, si la víctima está abierta también a este reconocimiento, ¿no? Es una liberación para la víctima también.
sí está abierta. Y muchas veces en la ignorancia las víctimas lo que buscan es venganza, no justicia. Justicia es el eufemismo. Venganza. Tú me has hecho daño, pues ahora te jode, te vas a joder. La ley del talión, que sigue imperando en la justicia humana. Ojo por ojo, diente por diente. No. Eso lo único, esa actitud, esa forma de ver la justicia, lo único que hace es continuar con la rueda del karma, del dolor y del sufrimiento. Porque después convierte al verdugo en víctima, y la polaridad es pasar de víctima a verdugo, de víctima a verdugo, de víctima a verdugo. Y es esa polaridad la que hay que romper. Lo vemos en el caso del pueblo judío, que fue víctima de la mayor aberración que hayamos conocido, que conozcamos de toda la historia, ¿no? Y en el momento y eso generó un enorme dolor en el alma del pueblo judío, no solo de cada persona, sino del colectivo, el inconsciente colectivo como pueblo, ¿no? Un tremendo dolor que no se ha sanado todavía. Entonces, en la inconsciencia se pretende sanar mediante la venganza encubierta, que es lo que están haciendo con los palestinos. Se han convertido en verdugos y han cogido otro chivo expiatorio. Además, la expresión chivo expiatorio viene de su cultura, de las culturas del Antiguo Testamento, de la Biblia. La costumbre de coger un carnero sacrificial y matarlo ofreciéndoselo al Dios, que es una forma de exorcizar el detritus emocional de los seres humanos, que no saben qué hacer con esas emociones negativas y aflictivas, y tienen que matar a alguien, aunque sea ritualmente, para aliviar esa presión, ¿no? Pero después cambias el chivo expiatorio y pones a un pueblo entero, sigue siendo el mismo rito, el mismo sacrificio. Alguien tiene que morir. A mí me han jodido, o sea, al principio es, a mí me han jodido y alguien tiene que morir. Alguien tiene que pagar. ¿Quién? A ver, ¿quién hay por ahí? Tú. Ese es el chivo expiatorio. Se van allí, a ver, ¿quién hay aquí? Palestinos, estos, pues estos van a pagar. Y eso es lo que siguen haciendo, sistemáticamente. Ahora, vete a saber si las tuercas cambiaran, si las tornas cambiaran, si el imperio americano que apoya a los israelíes se hundiera completamente, si la maquinaria militar israelí se quedara oxidada y ahora China, por ejemplo, emerge como potencia y decide apoyar a los palestinos, y de pronto son los palestinos los que tienen un ejército que no me vea, ¿qué pasaría seguramente? Porque se convertirían en verdugos de los israelitas. Es la historia. Entonces, volviendo al origen de la pregunta. No, pero está relacionado, tiene que ver, no es divagación. El reconocimiento del error y la no complacencia con el resultado es un karma que contrarresta, es un karma positivo que contrarresta y disminuye el karma negativo creado previamente. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería que clarificara un poco más
lo de la paz y la armonía. Habló ayer de la Sangha como la comunidad de todas aquellas personas que buscan la paz, ¿no? Si llevamos esa idea al mundo de hoy, lo que nos encontramos es que en general las relaciones humanas son de contradicción y de lucha. Hay una serie de intereses, una gente que está intentando que otra gente haga determinadas cosas, o está intentando imponer sus propios deseos. Es inevitable, desde el punto de vista de alguien que quiere otro modelo de sociedad, otro modelo de convivencia, entrar en lucha con determinados planteamientos. ¿Dónde encaja el tema de la paz y la armonía en una sociedad? No, y ya no solo lo hablo globalmente, porque donde hay un grupo humano siempre hay ese tira y afloja entre yo quiero, yo espero, yo quiero que tú hagas, yo pienso que esto otro es mejor. Hay que luchar armoniosamente. Y no es un juego de palabras. La vida es, en general, incluso la vida mineral, la vida de los elementos, hay una continua tensión entre el agua, la tierra, el aire, el fuego. Podríamos decir que hay una lucha, pero no es una lucha en el sentido humano, porque el fuego no tiene nada contra el agua y el agua no tiene nada contra la tierra. Sin embargo, el mar, vaya azotes que le da, toma ya, y la va pulverizando, incluso le hace polvo, literalmente, ¿no? Pues deberíamos luchar en el sentido de seguir por lo que sentimos en nuestro corazón, como el agua que golpea los acantilados, sin nada personal. Como decían los miembros de la mafia cuando mataban a alguien, no es nada personal. Puro negocio, es solo negocio. De aquí no, esto es una broma. Quiero decir con esto que a veces hay que luchar para restaurar la armonía. Porque lo que está pasando ahora, en concreto socialmente, están rompiendo la armonía social. Están rompiendo el tejido social. Entonces, hacer algo para evitar eso es trabajar por la armonía del tejido social. La armonía y la paz no quiere decir ausencia de conflicto. Quiere decir no enconarse emocionalmente, denigrando al adversario, por ejemplo, o reduciéndolo a cosas como, ¿no?, cosificándolo, como dice el otro día, que es el primer paso para después quitarle la condición humana y después justificar su asesinato, ¿no? Se puede luchar con integridad. Se puede luchar no contra las personas, sino contra las ideas. Eso se ha confundido muchas veces. En vez de luchar contra la idea, luchamos contra las personas. Entonces al que tiene esa idea lo matamos. En vez de encontrar una relación dialéctica con esas ideas. ¿Entiendes? Lo importante es conservar en la medida de lo posible la ecuanimidad, la compasión, los cuatro inconmensurables, pero aún así luchar. Gandhi luchó, ¿sí o no?
luchó, no mató a nadie. No mató a nadie. Y sacó al imperio británico, que era como el imperio norteamericano ahora, de la época, de una de los grandes continentes, porque la India no es un país, la India es un continente entero. Entonces ahí hay un modelo de un Mahasattva, de un gran ser. Hay un modelo, con la convicción interior, sin denigrar. Lo que pasa es que después pasó lo que pasó en la India, ¿no? Después ya, o sea, uno no puede controlar todo, ¿no? Ni siquiera Gandhi pudo controlarlo. Pero el impulso que él lanzó y el ejemplo que él hizo todavía sigue siendo un modelo para todos nosotros. O Buda Sakyamuni, que se interpuso entre los dos ejércitos, eso se puede decir que se opuso, ¿no? Se opuso a esa guerra y a ese combate, y se interpuso con sus discípulos, no una sola vez, en varias ocasiones, aunque no siempre consiguió parar la guerra. Alguna vez lo consiguió, pero no todas. Entonces, no sé si me he explicado. Podríamos haberle dicho al Buda Sakyamuni, pero Buda Sakyamuni, en la guerra existe armonía, hay una armonía entre los dos ejércitos, no te entremetas, porque si te entremetes vas a romper la armonía de la guerra. No, podría pensar algunos estrategas, pero para él la guerra en sí era ya la falta de armonía. Entonces esa acción tenía como fin el restaurar la armonía en las relaciones. Si uno sale en manifestación, puede salir en manifestación para insultar a Menganito, a Sutanito, para decirle que lo lleven al paredón, que lo guillotinen, yo no sé cuánto, no sé qué. Eso es una actitud. Y otra es salir simplemente para manifestar la oposición a una determinada medidas o a una forma de política o a una cosa, ¿no? Uno está en su derecho de ejercer eso, ¿verdad? Entonces es posible. De hecho, las verdaderas transformaciones solo se hacen en realidad cuando no son violentas. Si son violentas, no dan verdaderas transformaciones. Porque el karma generado por la violencia genera una dinámica que destruye cualquier logro, de una forma o de otra. Destruye cualquier logro. Por eso la célebre frase de Gandhi, ¿no? La paz no es el camino, la paz no es la meta, la paz es el camino. O sea, la manera de conseguir la paz es con paz.